Marcela tenía 19 años y llegaban las vacaciones de mitad de año, así que decidió ir a pasar unos días donde su hermana, quien vivía con su esposo y su hijo. La sorpresa fue que también llegó un primo de Marcela a pasar unos días allí. Era un primo de su misma edad y justamente era el que le parecía más lindo de la familia. La hermana de Marcela la acomodó en el cuarto junto con su sobrino y a su primo lo dejaron en el cuarto de huéspedes. Así pasaron unos días muy agradables, veían películas, salían a la piscina del conjunto o hacían alguna actividad divertida. Marcela y su primo se entendieron muy bien, sentían una química distinta a como con otros primos, pero no mencionaban nada al respecto. Una noche Marcela despertó con ganas de hacer pis y cuando iba hacia el baño escuchó unos ruidos en la puerta de la habitación de su hermana. La puerta estaba entrecerrada, así que ella se asomó con precaución y vio a su hermana intimando con su esposo. La curiosidad de Marcela cada vez era mayor, así que observó por un rato sin que la descubrieran. A decir verdad, esta situación la hizo sentir rara, como excitada. Ella decidió regresar al cuarto y seguir durmiendo, aunque a decir verdad su imaginación se elevó y no podía dormir. En medio de sus fantasías e imaginación, pensó en ir al cuarto de su primo, y cuando estaba a punto de abrir la puerta, salió su hermana a tomar agua, y no pudo continuar con su objetivo. La noche siguiente Marcela y su primo se quedaron en la sala viendo una película. Sin darse cuenta ya estaban muy juntitos y la situación se estaba tornando muy acalorada. Ya era muy tarde y todos estaban durmiendo, así que antes de dormir ella se despidió de su primo y fue al baño. Cuando Marcela entró a la habitación, él estaba allí y le dijo que lo acompañara a su alcoba y ella simplemente asentó con la cabeza. Entraron a su habitación y allí se dieron un profundo beso. Él dijo que quería jugar algo y Marcela aceptó. No le importaba cuál sería el juego. Ella sabía que algo pasaría entre los dos y a decir verdad, ella lo deseaba. Él le propuso jugar a la verdad o quita prenda, que consistía en que cada uno hacía una pregunta y debía contestar con la verdad, y en la siguiente ronda se debían quitar una prenda. La habitación estaba oscura. Los deseos y pensamientos cada vez eran más intensos. Los latidos del corazón eran cada vez más fuertes con cada pregunta y con cada prenda que caía. De repente él le preguntó a Marcela que si le gustaba, y sin dudarlo, ella respondió que sí. Como era de esperarse, la siguiente pregunta fue que si sería capaz de algo más que un beso con él. Y después de un intenso silencio, Marcela respondió que sí. Minutos más tarde, quedaron de rodillas uno enfrente del otro, sin ninguna prenda, y él empezó a tocar con la punta de sus dedos los muslos de Marcela. Ella estaba temblando de nervios y podía sentir que él también. Cuando estaban a punto de ir más allá, abrieron la puerta de la habitación y para sorpresa de ambos era su hermana. Marcela y su primo quedaron perplejos y su hermana con un grito preguntó: ¿qué es lo que está pasando aquí? Después de esto, la mamá de Marcela se enteró y nunca jamás pudo volver a ver ni hablar con su primo. Y aún ella se pregunta, ¿cómo se hubiera sentido si esa noche hubiera terminado como ella deseaba que terminara? A decir verdad, ella hubiera querido vivir esa experiencia prohibida, así fuera por una sola vez.